anunciado, estamos en la cabina de RPP con el politólogo e internacionalista Javier González Olaechea, cuya opinión sobre la misión de alto nivel de la OEA que debe venir al Perú queremos conocer. Señor González Olaechea, buenos días. Buenos días, Mabel, buenos días, Fernando. Buenos días. Lo primero que yo quisiera decir es repudiar los momentos por los cuales está pasando Gabriela Sevilla y esperar que la policía actúe con toda la celeridad del caso y nos devuelva a los peruanos a esta criatura sana y salva. ¿Qué podemos esperar de la misión? Me preguntas, sí. ¿Correcto? Ok, la misión viene con un mandato que es en función de lo que el gobierno ha pedido en el ejercicio de su derecho, invocando el artículo 17 y 18 de la Carta Democrática, para verificar y promover un diálogo, ¿correcto? Eso es lo que ha enfatizado. Un diálogo para fortalecer el proceso democrático, pero es un imposible fáctico y es un imposible jurídico, porque la matriz del problema, que se origina con los 15 meses de gestión del señor presidente de la República, es la corrupción. Entonces, esto ha enfrentado al gobierno, al Poder Ejecutivo, con el Legislativo, y evidentemente digo que es un imposible jurídico porque ¿cómo podría dialogar el Ministerio Público que acusa con el acusado? Ahí hay un conflicto. Es más, el presidente de la República hace 4 o 5 días nos acusó a todos, a la prensa, a los opositores democráticos, que por cierto yo también hago propuestas, de ser prácticamente una organización criminal que hacemos un complot para derrocarlo. Entonces, ¿cómo podría producirse ese diálogo con el Ministerio Público? Incurriría en una infracción de su propio mandato el Ministerio Público. ¿Cómo lo podría hacer con el Poder Judicial, que ha ordenado el levantamiento bancario de los secretos tales y cuales y las detenciones? ¿Qué es lo que le va a decir? Usted no proceda a ejercer lo que la Constitución le obliga a hacer. De manera que ahí hay yo no digo un gran desconocimiento, porque los representantes en la OEA tienen a su vez sus embajadores en Lima, cuya labor es informar y obviamente llevar a cabo buenas relaciones. De manera que no es que están desinformados, están plenamente informados. Lo que están es orientados a generar una suerte de ponerle un manto preventivo. Sí, me permite, sí, claro, si me permite, señor Javier González Olaechea, interrumpo esta entrevista. Vamos a nuestra conversación con el politólogo internacionalista Javier González Olaechea, que comenzó refiriéndose a la misión de alto nivel de la OEA que vendrá a nuestro país, como debiendo enfrentar imposibles jurídicos y fácticos. Nos ha dicho lo que no puede hacer. Pero ahora díganos, por favor, ¿qué es lo que puede hacer en el mejor de los escenarios esta misión? ¿Qué puede hacer lo que no hizo ayer el Consejo Permanente en Washington? Porque ayer fue una presentación unilateral, vale decir, se escuchó solamente la posición del Poder Ejecutivo, que obviamente representa al Estado, pero no es todo el Estado. Y cuando informó el relator de Derechos Humanos que había estado en Lima días antes, omitió cosas muy importantes. De manera que, ¿qué hacer? Abrir los ojos y abrir los oídos a todos. Y cuando digo abrir los ojos y abrir los oídos, quiere decir comprobar que lo que hay es evidentemente una confrontación sobre la base de acusaciones y de hechos que son de público conocimiento, porque uno podría decir, bueno, esto es lo que se acusa, pero ¿qué es lo que pasa en la realidad? Bueno, que prendan la televisión, que vean que se han ocultado cámaras, que vean que se han ocultado personas, que hay documentos sustraídos, en fin, que observen lo que tú y yo y cualquier persona que nos escucha, y tú, Mabel, también observa del diario vivir, de manera que se pueda conformar una idea objetiva de lo que está sucediendo. Es cierto lo que se afirma, que hay un proceso político, digamos, encrispado, pero hay que buscar las causas y encauzar las soluciones. Pero esas soluciones tendrían que ser por la propia autoría de los peruanos, porque la misión no tiene facultad resolutiva, hace recomendaciones, y estas recomendaciones no son vinculantes.
lo cual no quiere decir que hay que desatenderlas, hay que darle la bienvenida, pero evidentemente hay que hacerle ver que el presidente ha incurrido en una serie. Es decir, el presidente ha invocado la Carta Democrática habiéndola violado en el propio ejercicio en el artículo 4, el artículo 5, el artículo 7 y el artículo 9. Vale, es decir, cuando en estos artículos se habla de la probidad en el ejercicio de las facultades de gobierno, cuando se habla de la transparencia, cuando se habla de la rendición de cuentas, cuando se habla del respeto a los derechos fundamentales, de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, va a decir, resulta un poco cínico, por decirlo de alguna manera, o contradictorio, que invoque una carta que no cumple en su propio ejercicio en todo caso, del entonces, poder. en buena hora que venga una misión para que pueda Por supuesto. establecer esos hechos y bueno. Por supuesto, que venga, que sea. Nosotros somos un país hospitalario, hay que recibirlos con toda cortesía y además con respeto, pero hay que recordarle a la OEA que tiene que dialogar, y hay un antecedente que fue en 1992, que tú, Mávila, seguramente no te acuerdas, pero tengo registro periodístico de eso, que fue la misión Watson del subsecretario de Estado americano para Asuntos Hemisféricos, que había sido embajador del Perú, cuando se produjo el 5 de abril, ¿correcto? Y no era de la OEA, pero vino para ver qué es lo que sucedía con la convocatoria del CCD, del Congreso Constituyente Democrático, que salía de un golpe de Estado. No es un antecedente multilateral, pero no es menos importante porque eran los Estados Unidos. Bueno, ahí sí recibió, yo fui una de las personas que fueron recibidas, éramos 6 o 7 personas, y se escuchó y se le hizo ver al Departamento de Estado, y entonces después los Estados Unidos en cierta medida encauzó al gobierno de Fujimori a que respetara algunas reglas, e incluso en la reforma del Poder Judicial que vino posteriormente. De manera que hay antecedentes, y lo que sí no va a suceder es que pueda condenar algo que pueda suceder en el país y echarle la culpa a la oposición, porque eso sería de una miopía, sería responder prácticamente a la lógica del representante argentino, que ayer la verdad que su exposición fue muy lamentable, porque también violó la carta en numerosas expresiones que tuvo, desafortunadas por cierto. Y recordar que esto puede concluir, digamos, ayudando, hay que verle el lado positivo, pero no desviando el centro de la crisis, que es el nivel de altísima corrupción y la impunidad con la que se conduce el gobierno. Recordando que además no es vinculante lo que pueda decidir, correcto, y solamente un caso extremo, la Asamblea General es la que está facultada para suspender una membresía, porque la gente dice, bueno, capaz que lo sacan al Perú de la OEA. Bueno, ahí hay 2 precedentes, que fue en el caso de Cuba y en el caso del golpe de Estado a Zelaya en Honduras en el 2009. De manera que no hay que temerle, sino que, bueno, más bien esperamos que seamos invitados para que conozcan la oposición. Tomamos nota de que pese a los imposibles jurídicos y fácticos, usted mantiene una ventana de optimismo a lo que se pueda tener como frutos de esta misión. Muchas gracias, señor Javier González Orechea. Recuerdo que es politólogo e internacionalista.